damos una vez más la bienvenida a nuestro devocional en casa y bueno, el día de hoy te vamos a compartir un tema muy importante para ti y estamos viendo las bienaventuranzas y bueno, el día de hoy nos corresponde la que encontramos en Mateo capítulo 5 verso 7 y bueno, la hemos titulado Bienaventurados los misericordiosos y nos dice ahí Mateo 5 versículo 7: Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca de esta hermosa bienaventuranza que nos dejó nuestro Señor Jesucristo para aplicarla a nuestras vidas. Y dice que vamos a hablar de la misericordia y de la importancia que es tenerla en nuestras vidas. Vamos a ver quién es para Dios un misericordioso. Ojalá que nosotros nos encontremos entre aquellos que buscan siempre el ser misericordiosos. Así es que, ¿quién es para Dios? Dice aquí, un misericordioso. Fíjate bien quién es esa persona. Dice, es aquella persona que tiene la virtud de inclinarse a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. Incluye la amabilidad y el perdón. Fíjate qué importante. Vamos a agregar este significado, porque si vamos a hablar de misericordia, la misericordia y el perdón siempre van juntos. Así es que cuando Jesús está diciendo, bienaventurados los misericordiosos, podríamos decir en nuestras palabras, bienaventurados los que saben perdonar. Vamos a estar hablando de esto, aunque la misericordia tiene diferentes ramas, una de las importantes que tiene es el saber perdonar. Dice, ¿cómo lograr tener un corazón misericordioso o un corazón, como ya decíamos, perdonador? Vamos a ver que lo logramos a través de tener al Espíritu Santo en nuestras vidas. Hay personas que no han permitido al Espíritu Santo gobernar sus vidas. Fíjate bien, hay personas que podríamos decir que sus vidas las han dedicado a ayudar a otras personas, a dar a otras personas, pero de la misericordia de la que nos habla Jesús aquí, no es esa que da bienes o que da cosas, aquello que tiene sus posibilidades, darle al prójimo, porque ¿sabías tú que hay muchas maneras de dar o muchas, podríamos nosotros decir, del por qué se da? Muchas de las veces la gente da esperando recibir algo a cambio, otros dan pensando en su propio beneficio, otros dan buscando gloria. Entonces, de la misericordia que nos habla aquí Jesús no es aquella que da o que perdona esperando recibir un beneficio propio. Dice que la misericordia de la que nos habla aquí Jesús es un fruto que da el Espíritu Santo, es un fruto que debe de estar en la vida de la persona, es como una nueva manera de ser, es algo que ya está agregado en la vida de la persona, no es algo que tiene que hacer forzado u obligado, sino que es algo que ya está dentro de su nueva naturaleza. Eso nos habla de un corazón transformado, de una vida transformada, aquellos que ya son misericordiosos. Yo te voy a leer Lucas capítulo 6, verso 33 al verso 36. Y mira lo que nos dice ahí las Escrituras. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si prestas a aquellos de quienes esperas recibir, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Versículo 35. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Fíjate que es un mandamiento de Dios que el que tú y yo seamos misericordiosos. Entra dentro de los mandamientos de Dios. ¿Por qué Dios está tan... ¿Por qué Él nos insiste tanto?
¿Por qué está tan interesado en que tú y yo seamos esas personas misericordiosas? Al finalizar vamos a ver cómo la misericordia trae muchos beneficios a la vida de las personas. En este mundo vivimos un mundo que no es muy común encontrar gente misericordiosa. Encontramos mucha gente pensando en sus beneficios, mucha gente pensando en lo que ellos necesitan, pero encontramos muy pocas personas que deciden ser misericordiosos para con nuestro prójimo. Yo quisiera que a través de esta bienaventuranza y a través de este devocional, tú y yo entendiéramos lo importante que es tener un corazón misericordioso, un corazón perdonador. Hay algo muy importante que enseña esta bienaventuranza, porque ella nos dice al finalizar, porque ellos alcanzarán misericordia. Dice aquí que entendemos entonces que la misericordia o el ser misericordioso es un requisito o es una cualidad que debe encontrar Dios en nuestras vidas para poder nosotros alcanzar misericordia de parte de Dios. Yo te voy a leer una cita a través de la cual tú y yo vamos a comprender y vamos a entender qué importante es que la misericordia esté en nosotros. Como ya decíamos, nosotros queremos alcanzar la misericordia de Dios, pero si nosotros no aprendemos a ser misericordiosos y queremos que Dios haga misericordia con nosotros, entonces estaríamos hablando de un Dios injusto. Y Dios es un Dios justo. Así es que mira lo que nos recomienda Santiago en su capítulo 2, verso 13. Nos dice una realidad que es un poco dura, un poco difícil, pero la palabra de Dios nos enseña que esta es la verdad y que un día esto es lo que va a suceder con cada uno de nosotros. Así es que nos dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia. Pero termina diciendo, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Fíjate qué tremenda realidad de la que nos está hablando Santiago. Él nos está enseñando y nos está diciendo que un día que se haga el juicio, nosotros, si es que nosotros no aprendimos a ser misericordiosos con nuestro prójimo, si es que nosotros no aprendimos a inclinarnos a perdonar sus faltas ante nosotros, sus errores ante nosotros, dice que un día, dice aquí, también se hará con nosotros un juicio sin misericordia. O sea, donde tú y yo no alcanzaríamos la misericordia de Dios. Mas sin embargo dice que si nosotros somos misericordiosos, es algo precioso porque dice, la misericordia triunfa sobre el juicio. O sea que si tú y yo en esta tierra aprendemos a perdonar y a ser misericordiosos, aquí está diciendo que no vamos a ir incluso ni al juicio, porque la misericordia es algo tan poderoso a los ojos de Dios que tú y yo no iríamos a juicio. Es algo muy hermoso y muy bonito. Aunque suene algo difícil tener siempre compasión y misericordia con aquellos que a nuestros ojos tienen muchos errores, tienen muchas faltas y que a veces no nos gusta su manera de vivir, no nos gustan sus actitudes, no nos gustan sus acciones, pero aquí de lo que Dios está hablando es que tú y yo tengamos un corazón dispuesto siempre a dar nuevas oportunidades a nuestro prójimo, dispuesto a darle una oportunidad de enmendar el error tal vez en el que haya caído, con el que te haya fallado. A veces nosotros queremos limitar a los que están a nuestro alrededor, pero la misericordia de Dios es tan grande, mi querido oyente, que Él quiere que tú y yo aprendamos a ser así como Él, de tener una misericordia grande, profunda, que no le pongamos un límite, sino que siempre haya en nosotros esa disponibilidad de amar, de perdonar, de ser misericordiosos con los demás. Y te voy a llevar a un ejemplo muy importante, un ejemplo a través del cual tú y yo vamos a entender muy bien de cuál es de la misericordia que nos está hablando Jesús en esta bienaventuranza. Y te voy a llevar a San Mateo capítulo 18. Y ahí encontramos la parábola de los dos deudores. Y del versículo 23 al verso 30, ahí nos habla de esta hermosa parábola de enseñanza que nos quiere dar nuestro Señor Jesucristo. Y dice el versículo 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar,
ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Fíjate bien que aquí nos está hablando Jesús de un rey, que fíjate qué importante, no le dio una prórroga, como decimos nosotros, a su deudor o a su siervo para que le pagara una deuda enorme, una deuda grande que él tenía con su señor. Está hablando de una cantidad, ahorita te la voy a descifrar, una cantidad muy grande que era prácticamente imposible. Este rey sabía que su siervo no tenía esa cantidad de dinero para pagarle, sabía que era imposible que él cubriera aquella deuda. Él sabía que él no iba a lograr pagar todo ese dinero. Así es que cuando él quiso hacer cuentas con él, le dijo: mira, esta es la cantidad que tú me debes, son 10,000 talentos lo que tú me debes. Pero como sé que no me lo vas a alcanzar a pagar, ¿sabes qué? Te voy a vender a ti, voy a vender a tu familia y todo lo que tú tienes para que de alguna manera se me pague la cuenta que tú me debes. Pero dice que aquel siervo hizo algo muy bonito, porque dice que él se arrodilló y se postró y él le suplicó a su señor y le dijo que le diera oportunidad, que le diera un tiempo y él le pagaría toda aquella deuda. Pero como ya te decía, el rey sabía que este hombre nunca le iba a poder pagar una suma tan grande. Así es que el rey no le dio una prórroga, sino que él decidió, fíjate bien, perdonarle toda la deuda. Te estoy hablando de una cantidad enorme, imposible de pagar. El rey decide decirle: tu cuenta está en ceros, no me debes nada. ¿Te puedes imaginar qué actitud debía de haber tomado este hombre? ¿Te puedes imaginar cómo sintió en su corazón aquel alivio de saber que ya no debía? Esto es algo muy bonito. Pero mira lo que hizo este hombre. Una vez de que el rey le perdona la deuda, dice que él sale de la presencia del rey y mira qué actitud tuvo este hombre. Dice el versículo 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Fíjate que nosotros podríamos creer que aquel hombre, una vez que se le perdonó toda la deuda, hubiera salido con un corazón tan agradecido, con un corazón tan humilde, dispuesto a perdonar cualquier mínima deuda que le tuvieran a él, que tuvieran para con él. Pero la Biblia registra que no fue así. Fíjate bien que él sale y dice que se encontró un consiervo de él, alguien inferior a él. Y dice que este hombre no le debía los 10,000 talentos que él le debía al rey. Este hombre únicamente le debía 100 denarios. Una mínima cantidad, nada comparada a lo que a él se le había perdonado. Y dicen las escrituras que inmediatamente cuando vio a aquel consiervo, no solo le habló, ni quiso ajustar cuentas con él por la buena, sino que aquí dice que le asió y le ahogaba. O sea, da a entender que lo agarró tal vez de su cuello y lo maltrató, lo empezó a tratar de una manera tan mal que dice que le ahogaba y le decía: págame lo que me debes, los 100 denarios. Pero dice aquí que entonces su consiervo hizo lo mismo que él había hecho. Dice que él se postró en tierra y empezó a rogarle y a decirle: perdóname, dame tiempo y yo te voy a pagar eso que yo te debo. Le dijo las mismas palabras que este hombre le había dicho a su rey. Pero la diferencia tan grande fue
que el rey sí estuvo dispuesto a perdonarle a él, el rey sí estuvo dispuesto a tener misericordia de él, pero este hombre no estuvo dispuesto a tener misericordia de su consiervo, no estuvo dispuesto a perdonar a su consiervo, ni siquiera a otorgarle un tiempo para que este hombre le pudiera pagar esos 100 denarios. ¡Qué tremendo! ¿Sabes cuál era la diferencia entre 10,000 talentos y 100 denarios? Te la voy a decir para que tengas una idea de cuánta era la cantidad. Dice que 10,000 talentos es lo equivalente a 150,000 años de trabajo en nuestros tiempos. Es como si tú tuvieras una deuda tan grande que tuvieras que pagar, que tuvieras que trabajar, 150,000 años. Fíjate bien, no alcanzaríamos ni con toda nuestra vida, ni con los años de vida, porque estamos hablando de 150,000 años de trabajo para cubrir los 10,000 talentos. Pero ahora fíjate la diferencia de los 100 denarios. Dice que los 100 denarios eran 3 meses de trabajo. O sea, tú con que trabajaras 3 meses era lo suficiente para liquidar los 100 denarios. ¿Te parece la diferencia grande? Es una diferencia enorme, grande. Fíjate bien que es algo parecido a lo que ha sucedido con nosotros. Por eso Jesús nos enseña, nos invita a ser misericordiosos con nuestro prójimo. Yo puedo ver errores en mi prójimo, faltas en mi prójimo. Puedo estar viendo sus errores, sus faltas, sus fallas. Y yo le quiero condenar y le quiero juzgar y quiero que me pague siempre. Pero no estoy dispuesta a hacer lo que hizo Jesús por mí. Porque el Rey representa a Dios, que Él estuvo dispuesto a perdonarnos una deuda, fíjate bien, que no estaba en nuestras manos liquidar. No alcanzaríamos ni con todos los años de vida a liquidarle a Dios la deuda. Y como Dios sabía que tú y yo no podíamos pagar, un día tuvo misericordia de nosotros. Y dijo, te voy a perdonar tu deuda porque yo sé que no me puedes pagar. Y vino y liquidó nuestra deuda. Pero ahora podríamos decir, es el colmo entonces, que yo no pueda tener misericordia de mi prójimo. Que yo no pueda tener misericordia de aquel que a veces me ofende, de aquel que a veces comete un error. Qué tremendo, ¿verdad? Este hombre no lo quiso perdonar, dice que fue y le echó a la cárcel. Pero recuerda lo que nos decía Santiago, juicio sin misericordia se hará con aquel que no haga misericordia. Esto es algo muy serio y muy tremendo. Así es que yo te voy a leer lo último de esta parábola, en el versículo 31. Mira lo que sucedió con este hombre. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Es una pregunta, ¿verdad? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Qué tremendo, fíjate bien, porque los verdugos son un símbolo de atormentadores, de aquellos a quienes nos entrega a Dios, cuando nosotros, fíjate bien, no estamos dispuestos a ser misericordiosos con nuestro prójimo. Entonces vamos a manos de los verdugos, de aquellos atormentadores que vienen a traernos a veces enfermedades, a veces problemas económicos y, ¿por qué no decirlo también? Muchos problemas espirituales que se vienen a nuestra vida. La falta de tranquilidad, la falta de amor, la falta de estar tranquilos en nuestros hogares, se acaba nuestra paz, se acaba nuestra buena comunión en familia. Es algo tremendo lo que sucede cuando nosotros no estamos dispuestos a perdonar. Dice que aquel rey se molestó tanto que mandó que lo presaran y lo enviaran a la cárcel. Y termina diciendo el versículo 35.
así también hará mi Padre Celestial. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. Imagínate qué importante es perdonar a nuestro prójimo sus ofensas. Porque dice que si yo no lo hago con mi prójimo, Dios, fíjate bien, tampoco lo va a hacer conmigo. ¿Nos conviene ser misericordiosos? Sí, porque dice la bienaventuranza, porque ellos alcanzarán misericordia. ¡Qué bonito! Esta parábola nos enseña la importancia de la misericordia. El deseo de Dios es que tú y yo seamos parecidos a Él, que seamos semejantes a Él, así como Dios es misericordioso, que nosotros aprendamos a vivir una vida donde le agreguemos la misericordia a nuestra vida también, a nuestro corazón. Pues Dios nos perdonó teniendo misericordia de nosotros, y Él pagó toda nuestra enorme deuda. Yo voy a finalizar esta bienaventuranza, este devocional, con una cita en la que tú vas a ver cómo Dios estuvo dispuesto a cancelar nuestra deuda, la deuda del pecado. Y de ahí, ojalá que de aquí en adelante tú y yo estemos dispuestos a cambiar nuestro corazón y a decidir perdonar las faltas de nuestro prójimo, volver a esa buena comunión, tal vez en la que gozábamos antes de tener un problema, una dificultad ahí con nuestro prójimo, y que a partir de ahí ya no quisimos perdonarle, ya no quisimos tener misericordia de él. Pero mira lo que hizo Jesús con nosotros. Dice Colosenses capítulo 2, verso 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Había una acta, un documento en nuestra contra, que decía tal vez, aquí fulanito de tal debe los 10,000 talentos. Aquí debe una deuda enorme del pecado que está inscrita y que Él debe pagar. Pero un día vino Jesucristo y nació en esta tierra. Vino y nos trajo el Evangelio, a través del cual nos enseña a ser misericordiosos, como a través de las bienaventuranzas. Y luego muere en la cruz del Calvario. Y ahí dice la Biblia que Él pagó esa deuda que estaba con nosotros. Ahí Él rompió ese documento que decía que tú y yo teníamos que pagar. Tuvo misericordia de nosotros porque estábamos perdidos en pecado. Y a partir de ahí nuestra cuenta quedó en ceros. Y a partir de ahí lo único que nos pide, fíjate bien, ya no es que tú y yo le paguemos, sería imposible. Lo único que nos pide es, dice, así como yo hice contigo, tú también hazlo con los demás. Qué tremendo. ¿Estaremos dispuestos a hacerlos? Ojalá que sí. De esa manera nos pareceríamos a Él y seríamos semejantes a Él. Ojalá que esta bienaventuranza te sirva y que esta palabra te haya servido y sea de bendición para tu vida. Compártela con tus conocidos para que mucha gente sea bendecida a través de esta palabra. Tal vez algunos han estado pasando por problemas familiares y esta bienaventuranza les pueda ser de mucha ayuda. Compártela con tu familia, con tus conocidos, y que mucha gente sea bendecida a través de la palabra de nuestro Dios. Si tú quieres seguir escuchando más predicaciones y devocionales, te seguimos invitando para que te suscribas a nuestras redes sociales. Dios te bendiga.